Bienvenidos a todos. Como saben, bueno, Appleseed actualmente está trabajando de la mano con nuestro aliado que es USAID en una actividad que se llama Civil Society Plus Pro Bono o el CS Pro. Y a través de esta actividad es que estamos llevando a cabo eventos de pausa y reflexión en los cuales el enfoque es poderles brindar a nuestros aliados de la Red Pro Bono México un espacio en el que puedan interactuar, discutir y aprender sobre temas que en su día a día laboral no tienen mucho acercamiento o sí lo tienen, pero tienen el interés de poder escuchar otras ideas u otras posiciones respecto al mismo. Entonces, en esta ocasión, la elección del tema fue empresas sociales, que consideramos es un tema de interés, no nada más para nuestro sector de sociedad civil, que es a quienes ustedes siempre nos están brindando esta asesoría legal pro bono, sino también para cada uno de los miembros de nuestra red que están llevando a cabo esa asesoría o les gustaría incursionar en la misma. Entonces, bueno, ese es de entrada. Me gustaría pues, darle la palabra a Maru Cortázar para que podamos ir iniciando y también ir presentando a nuestros ponentes del día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias, Maggie. Bueno, creo que ya lo dijiste todo. Muchas gracias a todas y a todos que nos acompañan el día de hoy. Estos eventos son una forma de conversar con ustedes y de también agradecer, porque siempre lo he dicho, el pro bono es en dos vías, siempre les estamos pidiendo apoyo a los miembros de nuestra red pro bono, que actualmente tenemos el privilegio de contar con más de 70 miembros en la red pro bono, la mayoría firmas legales que hoy algunos de ustedes que nos acompañan y que no tenemos palabras para agradecerles todo lo que nos apoyan. Esta es la idea de que podamos crear una comunidad, que podamos tener temas. Por favor, si algunos de ustedes o en sus despachos conocen algún tema que les interesaría que tuviéramos sesiones parecidas, de conversar, de actualizar algunos temas, no lo hagan saber. Entonces, pues sin más, agradecerles mucho a USAID, al programa de la sociedad civil y pro bono, en el que finalmente lo que estamos buscando es acercar este conocimiento legal para cubrir las necesidades que tienen las organizaciones de la sociedad civil y que agradecemos tanto su apoyo. El tema de hoy, empresas sociales, a mí en lo personal me entusiasma mucho, le agradezco mucho a James Rich y a Daniela Solís que nos están acompañando hoy de la firma Rich Müller y que ahorita los vamos a presentar porque es un tema que creo que está teniendo cada día mayor importancia. Entonces, sin más, Maggie, te devuelvo la palabra. Bienvenidas, bienvenidos, gracias por acompañarnos y empecemos con esta conversación. Muchas gracias, Maru. Y bueno, para presentarles a nuestros ponentes, como mencionó Maru, está con nosotros el día de hoy Daniela Solís Navarro. Ella es asociada de la firma Rich Müller. Se especializa en temas de bancario y financiero, pro bono y proyectos de energía e infraestructura. Cuenta con experiencia en el área transaccional, con especial énfasis en temas de financiamiento y desarrollo de proyectos de energía e infraestructura. Ha participado en operaciones financieras y su experiencia incluye también asesoría en temas de inversión conjunta y emisión internacional de bonos en relación con proyectos de energía e infraestructura en México y en Latinoamérica. Se especializa también en empresas con propósito y ha participado en varios talleres y mesas de trabajo relacionadas con el fortalecimiento del sector impacto. Brinda asesoría en materia legal de empresas sociales, empresas B y organizaciones de la sociedad civil. Muchas gracias, Daniela, por estar el día de hoy con nosotros. Y de la mano está con nosotros James Rich. Él es cónsul de Rich Müller. Se especializa en competencia económica, fusiones y adquisiciones, además del trabajo pro bono. Cuenta con más de 30 años de experiencia asesorando a clientes mexicanos y extranjeros en sus negocios aquí en México. Y a lo largo de su trayectoria ha llevado su práctica conforme se ha ido sofisticando las áreas financieras, de fusiones y adquisiciones, incluyendo en materia de energía y de capital privado en el mercado mexicano. Ha estado activo en el área de competencia económica y particularmente en temas de contrataciones. En la última década, en materia de investigación. También ha asesorado de manera activa a fondos de inversión y ha sido parte activa de la evolución de la industria de capital privado en México. James forma parte del comité pro bono de la firma Rich Müller y está muy activo en el trabajo de dicho ámbito, así como en la sociedad civil y la economía solidaria. Pues como ven,
Estos dos son nuestras personas, nuestros ponentes del día de hoy. Agradecemos nuevamente a la firma y es su foro, James y Dani. En breve estaré compartiendo pantalla para que podamos ver su presentación. Perfecto, Maggie, sí. Perfecto. Gracias a todos. Si te parece, lo que hemos pensado, Dani y yo, es primero quizá yo voy a hacer una breve introducción para contextualizar un poquito nuestra conversación. Me da primero agradecerle a Appleseed y a USAID la invitación para esta pausa y reflexión, y me da mucho gusto ver a varios colegas, amigos aquí en la conversación. Entonces les voy a dar primero una breve introducción, una contextualización de nuestra conversación, y ya después Dani les hablará un poquito de los diferentes modelos que hay allá afuera, ¿no?, en todo el mundo sobre estos temas, y después hablaremos un poquito de los dos modelos que hemos visto en México, que se están conversando en México y en América Latina, y por último hablaremos un poquito de nuestra experiencia en nuestro programa pro bono, la experiencia en nuestro programa pro bono respecto a empresas sociales, ¿no? Entonces, bueno, voy a hablar desde mi experiencia, además de mi experiencia como abogado en el despacho, pues llevo muchos años activo en la sociedad civil. Fundé una asociación civil hace más de ya casi 30 años que trabaja con pueblos indígenas, etcétera, ¿no? Y en este camino, digamos, de pronto un día me encontré con el concepto de emprendimiento social, lo cual me pareció muy interesante, ¿no? Y que de alguna manera pretende combinar la rentabilidad, la rentabilidad la rentabilidad como cualquier negocio, digamos, con el impacto social y ambiental, ¿no? Con todas las dificultades conceptuales, incluyendo contradicciones que esto podría generar, ¿no? Pero me pareció una propuesta súper interesante desde hace muchos años, y le he estado explorando en la práctica, pues como abogado, acompañando a diferentes proyectos. La noción, sí me escuchan bien, ¿verdad? Te escuchamos muy bien, James. Ok, es que mi computadora está rara, pero bueno. Entonces, la noción básica, digamos, de empresa social es básicamente, pues justo iniciativas de negocios que, además de buscar la rentabilidad, buscan con el mismo grado de importancia y de relevancia y de pertinencia tener un efecto positivo en el medio ambiente o en la sociedad, ¿no? En su conjunto, ¿no? Eso quiere decir que tiene un modelo de negocios, digo, diseñado, una teoría de cambio, etcétera, diseñada para poder tener este doble efecto, ¿no? Es un concepto que genera mucha controversia, parece un poco contradictorio, y hablaremos un poco de la experiencia que hemos tenido nosotros. Genera desconfianza en algunas personas, dice, oye, pero ¿cómo puede ser que tengas lucro, la palabra lucro, y al mismo tiempo pretendas tener un efecto social o ambiental positivo, ¿no? Es un proyecto un poquito contraintuitivo a nuestro sistema, un poco legal en materia, digamos, civil y mercantil, donde hay una línea tajante entre el lucro y el no lucro, ¿no? Entonces, digamos, esto al pretender ser una combinación, pues genera muchas preguntas, ¿no? Pero esa es la noción básica. Hay una gran variedad de modelos dentro de esta noción básica. Ya Daniela un poquito más adelante nos describirá los diferentes modelos que hay en el mundo sobre estos temas. Es un tema global, así como tenemos el tema de la inversión de impacto, que ha sido un gran factor para que también se avance la noción de empresa social. También el tema de ESG, de Environmental, Social and Governance, es otro tema que es una tendencia global, y todo esto un poco va buscando cómo tratar de combinar en el sistema, digamos, capitalista o comercial tradicional, nociones de impacto social y ambiental, y esto ha generado también que la filantropía, digamos, tradicional, pues se cuestione un poquito, digo, es crítica, ¿no? La filantropía en cualquier sociedad, pero pues, digo, justo se están explorando nuevos modelos
Algunos temas, algunas misiones son exclusivamente en materia de una organización de la sociedad civil fondeada con capital filantrópico, pero hay algunas organizaciones de la sociedad civil en otros países que han empezado a ver, oye, a lo mejor hay parte de nuestra misión o hay algún aspecto de nuestra misión que pueda transformarse en una tesis de negocio, ¿no? Y que la propia rentabilidad nutra, ¿no? La efectividad de nuestra misión. Y hay varios inversionistas a nivel internacional que empiezan a ver esta posibilidad con mucho interés, diciendo, oye, pues no tiene por qué estar peleado el éxito económico con el efecto social y ambiental positivo, ¿no? Esto, sin embargo, es muy casuístico, es muy difícil hablar de recetas generales, es muy difícil hablar de casos de éxito, de aplicación general, en fin, entonces es un tema que está de alguna manera, lleva muchos años, pero de alguna manera es un tema que sigue formándose, ¿no? Quería comentar también en Derecho Positivo Mexicano, pues estos temas no están contemplados como tal, ¿no? Como saben todos ustedes, tenemos los tipos societarios mercantiles, los tipos societarios civiles, tenemos todo el mundo, digamos, de las cooperativas y la economía social y solidaria, las cajas de ahorro, sociedades de producción rural, una serie de alternativas. Y también tenemos las figuras clásicas que siempre ayudan mucho para estructurar cosas extrañas como el fideicomiso o la asociación en participación, ¿no? Pero no hay una figura realmente alineada con este concepto de manera clara, entonces esto que hace que en la práctica sea como difícil decir que hay un modelo uniforme de aplicación general, ¿no? Hay muchos temas, ¿no? Hay muchos clientes pro bono que están explorando el tema híbrido, es decir, tener una sociedad mercantil y junto a una asociación civil, lo cual genera muchísimos temas en lo fiscal, etcétera, por temas de partes relacionadas, etcétera, ¿no? Y más con un gobierno, la administración actual que no está muy apoyando a las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Pero bueno, queremos, pero digamos, habiendo dicho eso, las empresas sociales, estos modelos de negocio, en nuestra experiencia existen, o sea, sí es una realidad. Hay personas que no existen, o sea, sí conozco yo muchos emprendedores, muchas organizaciones que están buscando transformarse hacia allá, y hay muchos ejemplos en México y alrededor del mundo que me hacen pensar que es algo real y algo con un potencial muy interesante y que genera muchos retos en materia legal para nosotros como abogados, sobre todo de estructuración, etcétera. Pero al final yo creo que es un tema de cambio de conciencia, un tema de realmente que no se esté al servicio solamente de la utilidad de los accionistas, sino realmente tomar en cuenta a los demás beneficiarios de la empresa, ¿no? Como el medio ambiente, los trabajadores, en fin, todos los stakeholders que están alrededor de una iniciativa de negocio, ¿no? Entonces, este es un poquito el contexto en el que queremos compartir con ustedes nuestras experiencias, ¿no? Como una noción que hemos visto que existe en la realidad, con una noción que no encaja directamente en nuestro sistema jurídico, pero sin embargo ha habido algunas experiencias en los que se ha implementado con éxito, y también compartir algunas iniciativas que sabemos que hay en el mercado, ¿no? Iniciativas como la sociedad las sociedades BIC, que son de beneficio e interés colectivo, que es un modelo que ha tenido mucho éxito en América Latina y que es un proceso, es una ley que ya Daniela les platicará con más detalle de qué va, pero en México yo tengo el honor de estar en el Consejo del Sistema B y digo, ahí hay un proceso de certificación, etcétera, de ciertas empresas que ya les platicaremos con más detalle, pero es algo que está evolucionando y que los inversionistas cada vez entienden mejor, de manera que se está convirtiendo en algo que está precipitando el crecimiento de las empresas de este tipo, ya que los inversionistas empiezan a mostrar interés, ¿no? Y por otra parte, la Secretaría de Economía hace un tiempo ya circuló una iniciativa de reforma a la Ley de Sociedades Mercantiles, donde se contempla la creación de una modalidad de ciertas sociedades mercantiles, que sería empresa social, ¿no? Es una iniciativa que se está analizando, es una iniciativa que se alinea con un modelo muy específico de empresa social que Daniela les platicará,
que es algo controvertido, pero bueno, es un intento también del gobierno, es que de economía, de tratar de entender mejor este tipo de conceptos y complementar a nivel de política pública el sector, ¿no? Para que se tenga por un lado, digamos, a la filantropía, por otro lado las empresas sociales y luego la economía social y solidaria, que también juega un papel muy importante, ¿no? Las cooperativas y demás sociedades en ese ámbito, es otro jugador muy importante que a veces lo olvidamos porque no es un sector con el que yo esté tan en contacto en la vida cotidiana, pero hay que tenerlo presente, ¿no? Entonces, esto es lo que yo les quería comentar a nivel muy general, a nivel introductorio, y después tendremos tiempo de conversar. Ahora le cedo la palabra a Daniela para que les hable un poco, pues de nuevo profundice un poquito en la noción de empresa social y les hable de distintos modelos de empresas sociales que hay por ahí. Lo que habíamos pensado es quizá después al finalizar cada parte de nuestra presentación, abrir un pequeño espacio para preguntas y respuestas. Así no juntamos todo para el final y lo hacemos un poquito más fluido, ¿no? Pero sin más, le paso la palabra a Dani. Muchas gracias, Jimmy, y gracias a todos, la verdad, por estar aquí. Para no meterme mucho en detalles, yo nada más les quiero decir que este es un tema que me apasiona, entonces espero que tengamos una sesión 2 de estos temas porque no me va a alcanzar el tiempo para platicar todo lo que me gustaría de empresas sociales. Pues bueno, sin más, nos vamos literal a la pregunta del millón. ¿Qué es una empresa social? Yo creo que he tenido varias discusiones, hemos platicado mucho Jimmy y yo y con gente del mismo foro de que no tenemos una definición como tal, que las empresas sociales hoy en México por lo menos no están definidas como un término definido que requiera ciertos elementos. Entonces yo voy a tomar un par de pues, corrientes que existen en el mundo. En algunos de esos fueron promovidos por las fundaciones de Ashoka, Fundación Skoll, la Schwab y el Centro Yunus, ¿no? Son los como corrientes de pensamiento de las empresas sociales y centran sus análisis en diferentes temas, ¿no? Realmente al final de cuentas, para ellos, las empresas sociales tienen que tener un propósito, sin duda, pero unas se centran en análisis con soluciones innovadoras, ¿no? Otras se centran en soluciones de pobreza y como de soluciones básicas. Algunas quieren que sean escalables y replicables y otras no. Entonces, creo que yo me quedo con 3 como grandes definiciones, que son la de Yunus, ¿no? Que es una que el objetivo del negocio es que sea superar la pobreza o resolver uno o más problemas, pero la empresa no busca maximizar sus beneficios. De hecho, va a lograr sostenibilidad financiera, pero los inversionistas solo recuperan su dinero invertido. Esto, por ejemplo, a diferencia de algunos de los modelos que existen en otros lugares en Latinoamérica, es muy importante, ¿no? Acordarnos de que hay pues algunas corrientes o algunos modelos jurídicos también en el mundo en el que los inversionistas solo recuperarían el dinero invertido y no más, ¿no? Y ese es uno de los temas que, como Jimmy platicaba hace un minuto, a veces como que son contraintuitivos con inversión, por un lado, pero al mismo tiempo siguen una corriente sobre un impacto y una misión. El Parlamento Europeo, por ejemplo, la define como una empresa o una organización que sí participa en la actividad económica, persigue un propósito social, ¿no? Y explícito que beneficia a la sociedad, debe de contar con límites de distribución de ganancias también, pero deben de contar con una gobernanza de procesos participativos, ¿no? Si de alguna forma permite una inversión, permite que tu empresa tenga un propósito como una misión social y ecológica, pero también pide que se limite la distribución de ganancias, no que se restrinja por completo. Y cuando llegamos a Latinoamérica, como bien decía James, hay el movimiento yo creo que más fuerte que tiene Latinoamérica en estos días, es un concepto que tiene como antecedente conceptual, digamos, la Benefit Corporation, que tiene 3 elementos esenciales, ¿no? Que son un propósito o beneficio social y ambiental, o sea, adicional a la actividad económica, ¿no? De la que tienen en el estatuto, es decir, que el impacto positivo esté dentro de su modelo de negocios, ¿no? No nada más tengan como propósito maximizar ganancias o tener un negocio lucrativo. Por otro lado, es la variación del régimen de responsabilidad, o sea, es que se amplíen
los deberes fiduciarios, que en este caso entraríamos a una plática muy, para mí, muy rica sobre los stakeholders y los shareholders, ¿no? Esa es la teoría que de repente vemos en este tipo de definiciones, en donde se busca beneficiar más allá de los accionistas y más allá de los dueños de las empresas, a todas las personas que colaboran de una u otra forma con la empresa social o la empresa con propósito, es decir, sus colaboradores, sus proveedores, sus trabajadores, las comunidades en las que viven o en las que operan y el medio ambiente, por supuesto, ¿no? Y por último, la obligatoriedad de un régimen de transparencia y reportes. Entonces, como pueden ver, Latinoamérica tiene una definición que tiene elementos esenciales, pero que no necesariamente toca el tema de los recursos. Y eso, vamos a ver un poquito más adelante, para mí es importante porque más allá de perdernos entre las ramas sobre si una empresa social debe o no debe de ganar dinero, ¿no? Que eso es como el gran, yo le diría coco, o el gran elefante rosa sobre en el cuarto, tenemos que concentrarnos en los propósitos de la empresa. Y para mí creo que el paraguas más grande de las empresas sociales justamente es eso, ¿no? Que hablemos de propósito, de deber fiduciario, de responsabilidad administrativa y sobre todo de un régimen de transparencia y de reporte que creo que, pues por ejemplo, el tercer sector ya tiene muy, pues masticado, ¿no? Ya los reportes y la transparencia son algo que en el tercer sector tenemos muy claro. Yo, por ejemplo, creo que, y hablando un poco de lo que decía Jimmy de la BIC, que es la Sociedad de Beneficio Interés Colectivo, es un estatuto o es una ley, es un movimiento que se ha tratado de actualizar o poner en práctica en los distintos países en Latinoamérica de formas diferentes. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre pues sí, minuciosidades que tienen una frente a la otra. Pero creo que lo que nos gustaría aterrizar ahorita es lo que tendremos en México, ¿no? Lo que hoy tenemos en México que platicaba Jimmy sobre las empresas, la iniciativa de empresas sociales y los elementos, por ejemplo, que podríamos nosotros traer de las leyes BIC de Latinoamérica. No sé, Jimmy, si quieres que me arranque con eso de una vez o hacemos una pausa en este momento. No sé si alguien tenga alguna pregunta o alguna reflexión que quiera compartir o no seguimos. No veo manos levantadas, pero nada más recordarles a todos nuestros participantes que tienen acceso a su micrófono, entonces solo si levantan la mano podemos también darles en orden participación. Perfecto, claro que sí. Pues bueno, entonces vámonos a lo que es las empresas sociales en México, ¿no? Creo que una de las cosas que más nos ha costado trabajo y en estudios que hemos hecho con algunos colegas, abogados y emprendedores sociales, nos hemos dado cuenta que tenemos una distinta cantidad de denominaciones para las empresas sociales, ¿no? Realmente en México hemos identificado 8. Son que la empresa social tipo Yunus tipo 1, que se le llama la empresa social que tiene como base, pues justo erradicar la pobreza, temas sociales, meramente que no necesariamente toman en cuenta el medio ambiente, pueden hacerlo o no, pero bueno, eso es una de las como principales. Por otro lado, tenemos la empresa social en el contexto del estudio mexicano, ¿no? Realmente un estudio que se hizo hace un par de años por 2 colegas que tienen una enorme experiencia en el tema, realmente creo que son las personas que más saben de esto y fueron preguntando alrededor de los emprendedores sociales y de los abogados, consumidores, inversionistas, ¿qué eran, no? Unas empresas de triple impacto, las empresas B, que son las empresas B certificadas, que eso es importante, yo creo que identificar que es muy distinto una certificación a la esencia de la empresa, ¿no? O de una modalidad jurídica. La responsabilidad social empresarial, que es una forma de operar los negocios, el distintivo de empresa socialmente responsable, que sabemos que es un distintivo otorgado por una un CEMEFI, ¿no? Que no certifica, sino que hace distintivos especiales a empresas que tengan una operación responsable dentro de su gobernanza y también de sus operaciones diarias. Las sociedades de beneficio de interés colectivo, también llamadas BIC, y la empresa social, como la entiende o como la vimos en la iniciativa de la Secretaría de Economía, que es una iniciativa que ha estado por ahí rondando con
pues una modalidad nueva que se llamaría empresas sociales, y es una modalidad que a grandes rasgos toma un poco de estos elementos, de todos estos elementos, y permitiría otorgarle a ciertas empresas una modalidad jurídica dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles que se llame empresa social. Creo que por ahí han habido varias versiones, entonces no me aventaría a decirles específicamente en qué va a acabar, pero este es el como panorama actual en México, ¿no? También, sí, adelante. Así, quisiera comentar sobre la iniciativa de la Secretaría de Economía, ¿no? Se está planteando como modalidad de empresa social, así como el capital variable es una modalidad, ¿no? Entonces, de manera que al final cualquier tipo societario una sociedad anónima pueda adoptar la modalidad de empresa social. Y hay dos temas en la propuesta de la Secretaría de Economía que han generado mucha inquietud, ¿no? Que es que se propone que se limite la distribución de utilidades, ¿no? No recuerdo ahorita el porcentaje, Daniela, pero se propone que hay una limitación por ley a la distribución de utilidades, y luego también se propone que se limite la distribución de la cuota de liquidación en caso de liquidación, y que se proceda en caso de liquidación, como en el caso de las asociaciones civiles, digamos que los recursos, que el patrimonio se pase a otra entidad de la misma naturaleza, ¿no? Esto pues es controvertido, o sea, sí, está alineado con un modelo de empresa social que existe en algunos países en Europa sobre todo, ¿no? Pero, por ejemplo, es muy distinto del modelo B, que les platicábamos hace un rato. El modelo B tiene estas tres características fundamentales, ¿no? Que Daniela les decía, que es el propósito, que tiene que expresarse en estatutos, y no nada más eso, sino realmente tiene que ser un modelo de negocios en el que sea sostenible y claro y defendible, que es un modelo que va a tener un efecto positivo en el medio ambiente, ¿no? O en el aspecto social que decía atender. Entonces, un aspecto es el propósito, otro aspecto es este tema de la responsabilidad o deber fiduciario de los administradores, no solo con los accionistas, sino con la misión al final y los otros stakeholders, ¿no? Esto, digo, sabemos que el tema del deber fiduciario es todo un tema, el tema de su enforceability o exigibilidad es todo un tema, etcétera, pero la teoría es un poco que los administradores puedan tener esa responsabilidad. Y el tercer tema es el tema de la verificación del cumplimiento del propósito de una manera rigurosa, ¿no? Uno, la publicidad, por un requisito de publicidad, digamos, del impacto, y un requisito de verificación del impacto. Aquí es diferente el tratamiento en diferentes países. Hay países donde hay una institución privada o gubernamental o mixta, que es la que revisa, digamos, el impacto periódicamente, ¿no? Pero si se fijan, estos tres elementos no afectan la rentabilidad de la empresa. La empresa es totalmente libre de generar sus utilidades y distribuir entre los accionistas de la manera en que lo considere apropiado, ¿no? Y la tesis detrás de la empresa B es que, bueno, no tiene por qué, no es necesario limitar la rentabilidad de la empresa para tener un mayor efecto social ambiental si está bien diseñado todo el modelo de negocios, ¿no? Esa es un poco la teoría detrás de las empresas B. Pero hay otros modelos y que tienen y responden a otras ideologías, a otras maneras de ver las cosas, ¿no? Pero son las dos cosas que hemos visto en México de las que se está hablando. Hay una tercera propuesta que justo se plantea en este estudio que Daniela platicó, que a lo mejor Daniela nos platicas un poquito más, que es la idea de una norma oficial mexicana, ¿no? Como una idea un poquito para evitar todo el tema legislativo y todo ese camino, y tratar de tener algo que empiece como a socializar este concepto, tener una norma oficial mexicana que hable un poquito de todos estos temas para considerarse por parte de las empresas, ¿no? Pero esas son y hemos encontrado en nuestras conversaciones en diferentes foros sobre estas tres alternativas, nos hemos encontrado que cada vez se suman más actores a la conversación, incluyendo las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Que a la luz de las dificultades que están teniendo con el tema de los donativos y todo el tema regulatorio, pues están curiosas de entender si hay otras maneras de ser efectivas en su misión, otras maneras de atraer o inspirar otro tipo de inversión,
Y pues sí, digo, hay algunos casos donde sí se ha logrado que algunos modelos que trabajaban como asociación civil migren a un esquema mixto, ¿no? O un esquema de empresa social. Hay otros que es como muy difícil. O sea, son procesos de mucha reflexión, son diferentes para cada caso, pero sí encontramos que tanto el mundo de la filantropía, tanto el mundo como la economía social y solidaria, están acercándose un poquito para ver si logramos una política pública, digamos, más planeada y que contemple todas estas diferentes figuras, teniendo un efecto en nuestro país que tiene tantas necesidades y hay tanta desigualdad y lo demás que ya ni les cuento. Pero quería un poco puntualizar lo que Daniela decía de estas dos iniciativas, tres iniciativas que están ahí sobre la mesa en México, ¿no? Claro, y justo para hacer un poco un pasito para atrás a todos y ponerlos en contexto, en Latinoamérica, por ejemplo, tenemos 3 países que ya tienen un modelo de empresa con propósito BIC. O sea, hay otros 3 países que tienen en el Parlamento una ley BIC también, pero hay iniciativas a nivel mundial. Por ejemplo, en Estados Unidos hay 30 y tantos estados que reconocen su modalidad jurídica como una modalidad distinta, y en Italia y en Francia. Entonces, creo que, como dice James, y ahí es como importante recalcar que en la medida en la que no queremos llegar a una sobreregulación, ¿no? Que es uno de los retos más importantes de las empresas sociales, pero en la medida en la que tengamos las reglas del juego claras, va a haber un poco más de certidumbre alrededor de estos modelos. Entonces, independientemente de cómo se le llamen, y la verdad es que en lo personal, independientemente de que acaben como reflejando, tenemos que siempre tener en cuenta como que el espíritu de las empresas sociales y de cómo quieren a través de los modelos de negocio tener un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente, ¿no? Y con esto creo que pasó justo al sector que más tiene claro el impacto y la misión, que es el sector de las organizaciones de la sociedad civil. Creo que, como justo se estaba mencionando, hay una serie de organizaciones que han estado tratando de migrar hacia un nuevo modelo, que sería un modelo de empresa social. Nosotros hemos visto en varias ocasiones algunas organizaciones de la sociedad civil donatarias autorizadas tradicionales a las que ese modelo les sigue funcionando muy bien, ¿no? Realmente existen algunas misiones y sobre todo, pues yo creo que las asistenciales en las que realmente existen como un modelo de filantropía puro que no requeriría necesariamente moverse hacia las empresas sociales, pero también tenemos muchas de estas organizaciones que necesitan o que se encuentran en la necesidad de vender productos o servicios para poder sostenerse, ¿no? Y al final creo que la línea delgada entre sostenerse y lucrar a veces es en donde encontramos los detalles para entender si eres una sociedad con fines de lucro o no, ¿no? Y hay también varias discusiones alrededor del tema, pero quería recalcar este tema en específico porque yo creo que ha sido pues un año en el que varias de las organizaciones que se han acercado y algunos de nuestros clientes pro bono se han acercado también con estas preguntas y nos parece que es primordial que empecemos por como entender los conceptos de empresa social y que empecemos por abrir los brazos un poco en nuestra mente a este nuevo, yo digo, como esquema o estructura que nos puede llevar pues más lejos de lo que hemos estado haciendo hasta el día de hoy, que son las sociedades mercantiles tradicionales y las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, ¿no? Y creo que ahí es donde hemos estado haciendo pues un poco trabajo día con día y en el despacho hemos visto que nuestros servicios pro bono han tenido estas preguntas. Creo que en esta misma reflexión de si existen o no existen fundaciones, ¿no? Entre comillas, que pueden convertirse en empresas sociales, pues nos llegamos a muchas preguntas y yo creo que, digo, lo ponemos en la presentación, pero hay muchos como temas que se pueden discutir sobre la finalidad última, sobre los beneficios fiscales, por ejemplo, si un sector debería de gozar de beneficios fiscales o estímulos fiscales. En Latinoamérica se habla mucho de los estímulos de las compras públicas sostenibles, ¿no? De algún tipo de pues preferencias en algunas de las licitaciones públicas derivado de algunas calificaciones.
y etcétera, ¿no? Creo que al final muchas de estas preguntas, que yo estoy segura que hay gente en el foro que las tiene, por ejemplo, en temas fiscales, que es lo que hablaba James hace un momento, sobre las estructuras híbridas, pues a veces no entendemos o no, pues es muy delicado hablar de una estructura que tenga una empresa social, una empresa mercantil tradicional y una fundación por temas fiscales y temas de partes relacionadas, pero al final nos tenemos que volver a como situar en que esencial, o sea, en esencia, qué es lo que hace la organización o qué es lo que hace la empresa o la entidad que se está tratando de convertir, y eso es lo que nos tiene que regir, ¿no? Al final, pues, misión sobre ganancias siempre es una discusión filosófica en donde podríamos tardarnos una hora más. A veces, y ojalá lleguemos un día en el que sea sostenible poner la misión arriba de las ganancias. Creo que estamos transicionando hacia allá, pero sin duda tenemos que seguir como que sobre esta línea en donde la reflexión real es sobre el propósito de la empresa o de la organización que se está pensando. Sí. Sí, James. Sí quería contribuir como diciendo que sí, o sea, es el tema de si una organización de la sociedad civil puede cambiar de modelo a una empresa social, pues digo, no es, o sea, en realidad no es una pregunta legal, digo, legalmente, digamos, hay muchas limitaciones, pero igual se puede lograr algo, pero es más, yo creo que pensar en el modelo de operación, la teoría de cambio y ver si tiene algún aspecto que puede pensarse desde un esquema de empresa social. No, por ejemplo, he trabajado mucho con una empresa que se llama Fábrica Social, que es una empresa chiquita, pero que empezó pues como con una fundación apoyando a artesanas en procesos de capacitación en diseño textil, ¿no? Un poquito con la idea de acercarles capacidades, respetando, digamos, toda la iconografía y la gran tradición textil mexicana, solo con mujeres en zonas rurales. Y empezaron con un proceso totalmente filantrópico, se fondeaban de donaciones, tenían donataria, etcétera, y iba fluyendo bien, pero empiezan a ver también, digamos, que ahí hay, por ejemplo, un tema de comercialización, donde pueden ayudar a las mujeres en la comercialización de sus productos, ¿no? Y lo ven no tanto como un tema de que vamos a ganar lana de las mujeres y sus productos, sino realmente para poder tener un efecto más fuerte en el bienestar de las artesanas, estaría increíble poderlos ayudar a comercializar sus productos y encontrar un modelo que no sea un modelo, un modelo que se convierte en una maquila o donde realmente, o sea, donde realmente quien gane todo sean las socias, ¿no? O sea, son las emprendedoras, sino que sean las mujeres, las artesanas, y se estuvo explorando, ¿no? Y al final sí se creó una SAPI, y sí se creó todo un modelo de trabajo con las artesanas, se crearon una serie de políticas de comercio justo, la determinación del valor de las prendas, se llegó una alianza con una fundación que es la que aporta el material, sí se tienen ingresos, son ingresos, sí se tienen puntos de venta en distintas partes de la ciudad, tienen venta al mayoreo fuera, y las emprendedoras pues sí tienen un ingreso, pues les diría que no es un ingreso, o sea, sí tienen un ingreso y les permite vivir de eso, no son, o sea, y sí es creciente y sostenible el negocio, pero el efecto que ha tenido ha sido muy fuerte en las comunidades en las que pretendían tener un efecto, y se han empezado a acercar a algunos inversionistas de impacto para ver cómo pueden involucrarse en la parte, digamos, lucrativa del proyecto, ¿no? Y qué ajustes hay que hacer al modelo para que no se pervierta, porque te digo, son temas dinámicos, etcétera. Hay otros proyectos que trabajan con artesanos, donde se cuestiona un poquito cómo está estructurado el modelo de negocios, qué tanto les deja un beneficio a las artesanas o no. Entonces es muy casuístico, ¿no? Y genera muchos temas legales y fiscales en la práctica, ¿no? En realidad ahorita por toda la problemática les quitaron su autorización de donataria,
Entonces no ha habido como mucha actividad en esa parte, pero había muchos temas, los temas de partes relacionadas, si tenían gente trabajando en uno u otro vehículo, temas como muy complejos que les daban mucha incertidumbre y en general tienen bastante poca asesoría fiscal, etcétera, entonces hacía su vida muy difícil, pero es un ejemplo, digamos, de un proyecto que de una manera bastante natural, por lo que la propia misión les fue pidiendo, migró hacia otro tipo de esquemas y logró inspirar inversión de otro tipo y también creó toda una metodología para medir su impacto, ¿no? No nada más, o sea, lo más cualitativo posible, no nada más cuantitativo, ¿no? Porque también hay el riesgo de que esto se convierta en algo muy cuantitativo y no se tenga un efecto profundo, digamos, ¿no? En las problemáticas profundas que tenemos en México, ¿no? Entonces ellos lograron desarrollar una metodología que les permite participativa, con el input de las artesanas, también muy preocupadas de no imponer modelos, y al final que les permite medir el efecto que están teniendo las comunidades. Si han tenido algunos efectos, pues, pues no vistos, como de frente a algunas disparidades en la riqueza en las comunidades que generan algunos temas, y cosas que se ha ido refinando el modelo con el tiempo, pues, pero lo que quiero transmitir es que es un tema muy casuístico, depende del modelo, de los emprendedores, de sus valores, del efecto, pero potencialmente puede tener un efecto muy importante en que sean independientes de los donativos y que tengan un capital más constante y que tengan un efecto más poderoso y al mismo tiempo generar un beneficio para el inversionista y para los propios emprendedores, ¿no? Pero creí que era interesante tratar de aterrizarlo con ese ejemplo, Dani, pero... No, de acuerdísimo, Jimmy. Y no sé, Patricio había levantado la mano, no sé sí. si quieras comentar claro. algo, Patricio. Digo, nada más era como parte de, como invitaron a aumentar la idea y a echarle más carnita a estas conversaciones. Es interesante justo en ese punto como Ronald Cohen, que es pues, el padre de toda esta revolución de impacto, cómo lo plantea, ¿no? Y son esos dos principales puntos diciendo, oye, pues vivimos en un capitalismo donde pues la gasolina es el principal motor, ¿no? Entonces, es hacer estos modelos, pues algo más lucrativo y que no solo dependan de los donativos. Y en ese sentido, pues aquí Gentera es el mejor ejemplo, ¿no? Porque pues, hoy en día es Compartamos Banco. Pues, ellos empezaron como fundación y es justo este tema de las microfinanzas y de cómo llegaban a hacer una inclusión financiera generando un impacto. Y es interesante ver también cómo la narrativa dentro de los fondos de inversión internacionales como BlackRock, su CEO Larry Finn ya no invierte o procuran reducir su portafolio e invertir en puros emprendimientos sociales. Entonces, ahorita estamos discutiendo, y sé que es fuera de esta discusión, de las empresas sociales que son las que generan un impacto positivo, ¿no? Pero también se rescata está habiendo una problemática con el impacto negativo que se genera por las empresas en general. Y ahí la problemática más grande es que así como hay un análisis financiero y hay un estándar, pues los estándares para medir un impacto no están regulados y no están unificados, ¿no? Entonces, pues es interesante ver cómo también los fondos de inversión están manejando toda la economía a esta tendencia de la inversión de impacto. Y por eso, pues, estas regulaciones que parecen ser muy interesantes, obviamente, pues, no se ajustan como tal a como debería de ser o a nuestro mundo utópico, pero sí es interesante ver cómo nos vamos adaptando. Sí, Patricio, por supuesto, me parece muy, muy buena tu participación. Creo que una de las cosas que digo, iban a ver, yo creo que al final, pero consideraciones adicionales a definir qué es una empresa es justamente eso, ¿no? Cómo se financian, cómo se miden, qué métricas se utilizan. Al final creo que pues lo que no se mide no se mejora y la forma en la que estamos llevando a la economía de impacto en ese sentido tiene que ser una forma que sea un poco más ordenada de lo que originalmente hicimos, ¿no? Y creo que es un gran punto, porque al final en temas de inversión es en donde se diferencia la mayoría, o como decía Jimmy al principio, ha sido un gran catalizador de las empresas sociales, ha sido justo el regresar la inversión a aquellos que hayan apostado por algo más que dinero, ¿no? Y que sea una misión
social o ecológica, o ambas, depende del modelo que utilicemos. Si quieren, vamos a pasar a la siguiente, y creo que en tema de servicios pro bono que llevamos aquí, lo interesante en nuestro caso ha sido que pues tenemos una gran variedad de organizaciones que nos han buscado, tenemos una gran variedad de empresas sociales, y creo que al final lo único que nos ha permitido darnos cuenta, bueno, más allá de aprender de muchas de estas organizaciones, también nos hemos dado cuenta que pues como no existe una definición de empresas sociales como tal, es lo mismo que estaba hablando Jimmy, es muy caso por caso. O sea, necesitamos entender qué tipo de empresa social eres, ¿no? Qué tipo de persona, entidad como tal, propósito, misión, métricas, porque al final no importa en términos jurídicos, ¿no? Qué tipo de empresa sea, si eres una SA o si eres una AC. Al final, lo que nos importa, o que hemos visto en la mayoría de los casos con despachos que dan y dan servicios pro bono a empresas sociales, es que tenga que tener pues, un propósito y una misión realmente pues, tatuados, ¿no? En la misión de la empresa, o sea, en el ADN de la empresa. Entonces, creo que en temas pro bono siempre nos ha parecido un poco complicado, ¿verdad, Jimmy? A veces nos toca pues Sí. analizarlo uno por uno, ¿no? Sí, como que nos llegan diferentes propuestas y también, o sea, además del modelo de negocio en particular, también pues, el momento, ¿no? Del proyecto es importante, ¿no? No hemos podido realmente tener como una definición de empresas sociales que digamos de aplicación general, ¿no? Pero por ejemplo, les doy un ejemplo, ¿no? Empezamos a ayudar, nuestra área fiscal ayudó a una empresa que justo trabaja en cuestiones de textiles con artesanas en México. Las ayudamos a distinta fábrica social. Nos ayudamos a entender y diseñar y dar comentarios a un proyecto de reforma fiscal para hacerle la vida más fácil a los artesanos y también a las empresas que trabajan con artesanos, ¿no? Y que era una iniciativa, nosotros sentimos como de beneficio sectorial importante y nos parecía que caía dentro del tipo de proyectos pro bonos que queríamos apoyar. Entonces, ahí no había ninguna duda, nuestro comité lo aprobó sin chistar, ¿no? Pues después, tiempo después, esta empresa se nos acerca, es una empresa que le empieza a ir mejor y mejor, y nos pide que si le podemos dar asesoría legal pro bono en materia fiscal en un levantamiento de capital que está teniendo, una primera ronda de levantamiento de capital fuera de México, ¿no? Y ahí es donde nuestros colegas fiscales me dijeron, oye, pero ¿por qué se lo va a dar pro bono? ¿No? Si ya están levantando capital ¿no? en Delaware y demás, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿No? Entonces ahí empezaron un poco las discusiones y bueno, al final decidimos no, el área fiscal decidió no darles ese apoyo, como que no se convenció de que se justificaba, ¿no? Pero bueno, esto ha generado, y no sé, en los otros despachos, parte de la red también, todo este tipo de cosas empiezan a generar muchas preguntas, empiezan a generar ya propuestas de low bono o despachos que acompañan a proyectos en ciertos momentos de su vida y después los apoyan de otra manera, etcétera. Pero en fin, desde el punto de vista práctico, la empresa social es algo que tiene que verse caso por caso. Y en el contexto de los programas pro bono de los despachos. Pero sí hay varios que hemos ayudado, por ejemplo, en este tema híbrido, ¿no? Que aún y cuando algunos de nuestros colegas fiscales no son muy creyentes en estas cosas, tratándolos de decir, oye, pues sí queremos hacer algo donde haya una AC y una sociedad mercantil trabajando juntos sin ánimo de perjudicar al fisco, o sea, no es una planeación fiscal, ¿no? Y sin ponerse en riesgo, sino con ánimo de que la misión sea más efectiva. Y sí los hemos ayudado a varios y nos hemos encontrado que está muy difícil. O sea, sí se generan unos riesgos que es difícil, que algunos emprendedores, o sea, algunos riesgos realmente que no deben tomarse, ¿no? Pero sí es algo que constantemente nos llega y así es como hemos lidiado realmente de manera casuística, ¿no? Pero también esto me parece que pone de manifiesto que es un tema que todavía está como en formación y que no hay una definición y a lo mejor no tiene que haberla, ¿no? Porque también parte de lo interesante es la diversidad de iniciativas y propuestas, ¿no? Sin duda, Jimmy. Creo que eso nos da como que
todos quisiéramos algún día tener un cliente pro bono que acabe levantando capital en Delaware, la verdad, le deseamos siempre lo mejor. Y creo que al final esa es de las cosas que pensamos como una empresa social en la diversidad que existe, como que el potencial que tienen, y a veces no necesariamente tienen que convertirse en una multinacional, simplemente necesitan poder sobrevivir. Entonces justo esa diversidad me parece muy interesante, Jimmy, porque creo que en general pues no sé, el foro lo entendería también como algo que se tiene que analizar de caso por caso. Veo que Maru tiene la manita levantada. Hola, Maru. Andas en mute, Maru. Estás en mute, sí. Perdón. Dani, pues como yo les había comentado desde que tuvimos la plática y la invitación a este foro, para mí es sumamente importante porque ante un marco normativo, pues pues yo te diría con una sobreregulación, y que las organizaciones de la sociedad civil están pues preocupadas y están teniendo que dedicar mucho de sus recursos para este cumplimiento legal. Siempre ya empezamos a escuchar las preguntas. Oye, ¿y qué sería mejor? ¿Una empresa social o una ACI en camino o ya convertirse en donataria autorizada? Si yo fuera un emprendedor social y con una visión, ¿qué me recomendarían ustedes? Porque yo entiendo, hay, ¿no?, ventajas, desventajas, derechos, obligaciones. Me gustaría ver si pudiéramos platicar un poquito de esto. Y si tuvieras tú un cliente que apenas está incursionando, ¿qué camino le sugerirías más? Si quieres, Jimmy, yo empiezo y te la paso. Yo creo que, Maru, la respuesta realmente diría depende. Sí, Siempre, siempre depende. Y creo que tendría, o sea, en una forma súper práctica, yo te diría que tendrías que primero analizar tú cuál es el propósito final de tu proyecto, ¿no? Porque al final, como decíamos al principio, depende de qué tipo de organización de la sociedad civil quieras ser. Hay algunas que deberían de seguir siendo donatarias autorizadas simplemente por la naturaleza de sus proyectos, ¿no? Y por la naturaleza de a quienes benefician. Y por otro lado, habrá empresas de alguna forma sociales que necesiten nacer sin importar la forma, o sea, sin importar si es una SAPI, si es una SDRL o una AC y sin restricciones para temas de ventas de productos y servicios, como que no sin importar tanto el cascajo en lo que se defina, lo importante es que el proyecto mismo tenga muy alineados estos elementos, ¿no? Entonces, sí, esa claro. sería mi respuesta. Primero me gustaría escuchar, sin duda. Pero nada más, y pongo las palabras que me encantaron y apunté que acabas de decir, ¿no? Yo creo que lo interesante sería buscar que la misión esté por encima de las ganancias. Entonces, pensando y sobre todo un poco versus el cumplimiento, porque para mí hoy las organizaciones de la sociedad civil están obviamente muy claras en que quieren dedicar sus recursos económicos humanos en su objeto social. Y de verdad es una carga fuerte el nivel de tiempo que le tienen que invertir para conocer qué es lo que tienen que cumplir, ¿no? Entonces, ahí va un poco de la mano entre esas obligaciones y alcanzar una misión que sea netamente social. Entiendo perfecto, dejando un poquito al margen recuperar una inversión o algo, a nivel de operación, ¿cuál creen que pueda ser mejor? Yo creo que un poco, o sea, al final yo coincido con Daniela, es un tema de modelo de negocios. O sea, y es cosa de sentarse y decir, a ver, ¿cuál es la causa que tú estás tratando de apoyar? ¿No? Y de qué manera podemos entender esa manera de apoyarla, ¿no? Puede ser qué tipo de capital hay allá afuera que tenga interés en este tipo de causas. Hay manera de generar un modelo de negocios, digamos, ético y sustentable e íntegro, donde nos comprometamos a reinvertir todo lo que ganemos, etcétera. O sea, sin distraernos de nuestro objetivo social. Esta actividad, este territorio, estas personas concretas con las que queremos trabajar, hay de dónde poder construir un modelo de negocio social o no. Y depende de muchas cosas, o sea, como te decía lo de fábrica social, ¿no? O sea, ahí había un tema, a ella lo que les interesa no es ganar dinero, o sea,
les interesa tener el mayor efecto para preservar el patrimonio textil en México y el bienestar de las mujeres artesanas textiles de México indígenas, ¿no? Ese es su fin. Y a través de este modelo híbrido sienten que están teniendo un efecto más poderoso que si tuvieran simplemente una asociación civil capacitando artesanas. Entonces, yo creo que depende, yo me sentaría con este emprendedor que dices o esta persona, o sea, a ver, explícame qué quieres hacer, explícame exactamente, ¿no? ¿Cuál es, o sea, qué es lo que estás viendo que quieres apoyar, de qué manera, en qué territorio, etcétera, y veamos si hay espacio conceptualmente para poder diseñar un modelo de negocios que se ajuste a la idea de negocio social. Y a lo mejor sí, a lo mejor no, ¿no? Eso es un poquito lo dramático de este tema, que no es una receta de aplicación universal, sino realmente depende del proyecto en particular, y más cuando no hay un modelo legal o un modelo fiscal, etcétera, sino se trata como de crear dentro de un marco que no contemple estas figuras de manera expresa. Entonces, yo creo que eso es lo que, yo creo que hay que seguir esta conversación con las organizaciones para ir entendiendo mejor cómo podemos migrar el entendimiento de lo que hacemos hacia modelos que nos permitan tener esa sostenibilidad, ¿no? Pero creo que eso es lo que yo le respondería, ¿no? Luz María, creo que tienes la mano levantada. Sí, efectivamente, buenas tardes a todos. Coincido plenamente con lo que está señalando tanto James como Daniela. Ahora sí que en un andar desde 1993 a la fecha, han sido tantas veces que se ha visto esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, cuando empezamos a manejar la idea del autoempleo, ver cómo la regulación no nos permitía generar este tipo de instituciones. Después ya pudieron hacer esas instituciones y entonces hay que ir sesgando en los caminos para encontrar el cómo sí. Pero algo que sí es muy cierto de lo que señalaban es la respuesta de depende, ¿no? Depende cada caso, depende efectivamente qué es lo que quieras. Pero creo que hay dos vertientes muy, muy importantes para tener en cuenta. Uno es, ¿qué quieres? ¿Hacer tu labor social y ser autosostenible? ¿O quieres hacer un negocio y en ese negocio tú tener el perfil de quiero también ayudar a la sociedad? Para mí en eso se dividen precisamente estas dos posibilidades de ese depende. Ajá. Actualmente, obviamente, con esta regulación en la cual la autoridad está diciendo, no, pues si vas a ser donataria, pues vive única y exclusivamente de donativos, pues obviamente es desconocer la realidad de una institución. Una institución, dependiendo el giro, ¿verdad? Hay unas que requieren muchísimos recursos, por ejemplo, las que tienen que gastar en medicamentos para cáncer, son unas cantidades impresionantes, que obviamente a veces con los donativos pues se quedan cortos, tienen que ver otra línea para poder hacer el bien. Entonces, efectivamente, es enfocándote a qué quieres hacer y si quieres llegar a lograr ser autosostenible, entonces, bueno, estaremos hablando de estas empresas sociales. Efectivamente, este binomio que bien señalaba James de asociación civil con una mercantil, ya se venían manejando desde hace bastante tiempo, pero ahorita con esta, bueno, por decir también sobre regulación, o por no decir el absurdo de pensar que hacer el bien es un negocio, pues obviamente está llevando a que se busquen otros esquemas, ¿no? También se había manejado, por ejemplo, el tema de los fideicomisos, ¿no? Ashoka fue una de las que empezó con el tema de fideicomisos también, y después obviamente entre que si la cuestión bursátil y también por el lado de las donatarias, el SAT empezó a satanizar también la figura, ¿no? Pero sí es difícil la situación ahorita, efectivamente, pero yo creo que como abogados es un reto padrísimo cuando te presentan esto y tratar de encontrar el camino del cómo sí. Pero referente a la pregunta que haces, Maru, pues sí, efectivamente depende de qué es lo que quieran. Ajá. Entonces, y eso para mí son muy claros esos dos caminos. Eres una empresa que quieres hacer el bien, entonces crearás tu fundación, o tú eres una institución, una asociación que estás haciendo una actividad y dices, híjole, no me están alcanzando los recursos, tengo que ver cómo puedo lograr ser autosostenible. Como en un momento en los 90s lo logramos hacer a través de las opciones swap, ¿no? Que cuando precisamente el gobierno abrió operaciones swap, entonces lográbamos financiamiento a través de este tipo de figuras, ¿no? Pero ahorita creo que este tema de las empresas sociales creo que va a ser más cuestionado porque va a ser un camino muy recurrido para poder lograr este binomio, ¿no? El
lograr ser autosostenible para poder hacer una actividad con la cual estás apoyando a los demás. Y perdón, pero vuelvo a hacer otra preguntita. ¿Cómo convivir o de qué manera sí se puede convivir entre este modelo un poco híbrido, ¿no? Porque también hay organizaciones que ya nos empiezan a buscar diciendo, ok, soy donataria, ¿puedo abrir una empresa social? ¿Y de qué manera podrían coexistir las dos, ¿no? Manejando el mismo objeto social. Y bueno, yo creo que ese tema, por ejemplo, es igual, ¿no? Es igual de importante el depende. Porque yo creo que al empezar un negocio social, no llamemos la empresa, un negocio social o una fundación, dejas a lo mejor sobre la mesa algunas cosas y depende qué es lo que tú quieras como sacrificar en este nuevo emprendimiento. Porque, por ejemplo, pues las donatarias autorizadas realmente sí gozan de beneficios fiscales que ninguna otra tiene, ¿no? Entonces, como que si estás dispuesto a dejar esos beneficios fiscales, a lo mejor quieres empezar con la estructura híbrida, pues ok, pero a lo mejor vas a tener que sacrificar ciertas cosas entre las dos sociedades, ¿no? Que no se, o sea, el flujo de dinero de una sociedad a la otra, la importancia de segregar ambas, de que no sean partes relacionadas, y estar siempre muy consciente de que una estructura de vida requiere una como vigilancia mayor y a lo mejor requieres más personas, más capital y a lo mejor requieres un poco más de pues, oversight, ¿no? Entonces creo que esa es otra de las dificultades. Por eso al final creo que depende del modelo de cada persona para entender o para realmente llegar al punto final de decir, este es un match para ti. Y al final creo que, digo, como todo en la vida, no está hecho de recetas perfectas, ¿no? Y creo que todo dependerá de la esencia con la que nazca el proyecto del que estemos hablando. Creo que eso es importante. Y digo, si no hay otra pregunta brincándonos a temas de los potenciales, por ejemplo, está también la sobreregulación, o sea, de la siguiente slide, una de las restricciones que tenemos es la sobreregulación. También estamos empezando un sector con una idea y podemos a lo mejor pensar en regularla, pero ojalá podamos llegar a un punto en donde no estemos sobreregulando otra vez, ¿no? Porque hablamos de empresas sociales que ahora necesitan un reporting, una evaluación, autoevaluación, una evaluación de terceros, certificados, métricas, y a veces cuando empezamos a meter todo esto también en un nuevo concepto, nos lleva al extremo pues de la sobreregulación, ¿no? Y vamos a ver, a lo mejor ya tenemos casos de éxito y casos fallidos en empresas en Colombia y en Perú, por ejemplo, que son los que más experiencia tienen en la ley BIC, que es la que más regulada tienen, donde se han dado cuenta que pues a veces las empresas sociales más chiquitas no pueden acceder ni siquiera a la modalidad porque los requisitos son muy complicados, entonces han hecho una serie de modificaciones en la ley. Y creo que eso es lo que nos ha pasado en el tercer sector, ¿no? O sea, ahora sí que la reacción del gobierno desafortunadamente ha sido también pues sí, una reacción a los años en los que se ha utilizado también una figura que es muy benéfica para cosas muy buenas, para cosas malas, ¿no? Entonces, como que si acabamos en amarrarnos las manos otra vez para ver en dónde acabamos como empresas sociales, pues yo creo que podríamos perder justo el objetivo, que es hacer figuras para mí que funcionen para cada proyecto, que tengan la opción y que sin duda exista una identificación allá afuera de lo que son, ¿no? Creo que eso es lo más importante, que se puedan identificar allá afuera estas empresas o estos proyectos. Perfecto, pues mira, la verdad es que tenemos un par de slides más, creo que mencionando un poco lo que tenemos como áreas de oportunidad en este nuevo sector. Por ejemplo, yo había pensado muchísimo en derecho corporativo, en no gobernanza. Hay algunas empresas, por ejemplo, SAPIs, que ya tienen pues muchísimas restricciones y muchos requisitos de reporteo que podríamos utilizar en este nuevo esquema de empresas sociales, ¿no? Si hablamos de una empresa BIC o de una empresa con una modalidad específica. En el derecho laboral hay muchos temas que se pueden platicar sobre los voluntarios, sobre los asalariados, sobre personas que tengan mejor sueldo o conforme a la ley, ¿no? Conforme al mercado o sobre él, o sea, arriba del mercado.
Hablamos también del levantamiento de capital a veces, que no, eso no quiere decir que deja de ser una empresa social, sino que tiene una empresa social de una modalidad distinta o con una esencia distinta, fiscal, administrativo, compras públicas sostenibles, temas de propiedad intelectual para estructuras híbridas. Creo que, o sea, hay un mundo de cosas de platicar de empresas sociales, entonces, digo, para hacer uso del tiempo de todos, creo que hay que agendar otra sesión, Maru, para que platiquemos de muchas de estas otras consideraciones. Y queríamos dejarles un par de ejemplos, ¿no? De empresas B, que no necesariamente son empresas sociales. Estas son empresas certificadas depende de si es B-Lab o Sistema B, ¿no? Hay algunas que nos sorprendería ver aquí, otras que pues la verdad es que nacieron con un propósito distinto y se convirtieron en multinacionales, ¿no? Entonces en Estados Unidos y en Canadá tenemos ejemplos como Ben & Jerry's, que fue de las primeras, de hecho, no sé, Patagonia en algún punto también era uno de los pioneros de las empresas con propósito. Vemos, por ejemplo, que Nespresso se acaba de certificar como empresa B en Argentina. Y pues yo creo que como todo esto nos da mucho para reflexionar. Creo que es una buena noticia porque sin duda estamos empezando como a ver que algunos de estos consejos de administración y muchas de estas empresas nacionales están empezando a poner atención en estos temas en especial, independientemente si creemos o no creemos que tienen en su corazón y en su misión el propósito o el bienestar de las sociedades y del medio ambiente, ¿no? Y la siguiente tenemos, o sea, en las empresas sociales que no necesariamente están certificadas por Sistema B o que no tienen alguna certificación mundial, incluso en algunos países. Por ejemplo, en México, pues como no tenemos todavía una modalidad jurídica, algunos de ellos están certificados como empresa B y algunos pues simplemente son empresas con un modelo de negocio social. Y tenemos, justo como decía Jimmy, Fábrica Social, tenemos Échale a tu Casa, Ilu México, Alterbike, son empresas sociales que no necesariamente están certificadas. Y eso yo lo quería poner justo al final para que nos quedemos en la cabeza y en la mente, o sea, nos quedemos con una mente abierta de que no necesariamente tenemos que certificarnos para ser empresas sociales, que tampoco tenemos que tener una modalidad jurídica distinta para ser una empresa social, pero que sin duda se tiene que analizar pues los elementos esenciales del proyecto para entender si eso no es un proyecto social. Y si de ahí nace una modalidad jurídica distinta en México o una regulación o un marco jurídico, iremos en ganancia para poder, pues no sé, identificar mejor a estas empresas, ¿no? Y empresas B certificadas en México hay un par y creo que a mí me gustó la selección que hicimos porque tenemos desde temas textiles hasta temas de comunicación, despachos, consultores, despachos de abogados, temas alimenticios, o sea, de la industria alimenticia. Entonces creo que al final como que nos da otra vez una idea y yo sé que el foro lo entiende y es, pues bueno, es un foro que le interesan los temas de impacto, pero yo creo que al final todo esto solamente nos da una respuesta o a lo mejor es un síntoma de que necesitamos encontrar una solución. O sea que al final las empresas sociales es a donde tenemos que ir porque vivimos en un mundo capitalista, pero con recursos finitos, ¿no? Y al final ese es el objetivo al que queremos llegar siempre, que empecemos a retroceder sobre eso y buscar una solución para empezar pues a voltear más hacia nuestro prójimo, hacia las comunidades, hacia el medio ambiente y no tanto hacia las ganancias. Pero bueno, eso es para mí el 2 cents que quería dar. Ya, pues bueno, yo quería nada más, digo, creo que ya voy a cerrar 5:15, pero agradecerles mucho. Lo que señala Luz María es muy interesante. Justo creo que hay un tema de coyuntura mexicana por todo el tema de las restricciones que están llevando a que se genere más interés en estos temas. Está el tema que también bien señalas, ¿no? Un poquito de la legitimidad o no de los diferentes proyectos, ¿no? Y al final se convierte en algo muy casuístico. Ya si te metes a ver algunos proyectos a fondo, a lo mejor no es tan legítima su parte social, a lo mejor sí. Entonces se requiere seguir evolucionando. Pero a mí lo que me queda claro es que es una noción que tiene fondo, que tiene patas,
que hay que seguirla construyendo y creo que tiene su rol dentro del universo de maneras de tratar de incidir positivamente en nuestro entorno, ¿no? La cosa es encontrarle el lugar adecuado y seguir trabajando juntos en ello, pero a mí me parece que, y al ser medio contraintuitivo genera todas estas inquietudes, pero creo que vale la pena seguir trabajando en ello. Juan Pablo, estás levantando tu mano físicamente. Sí, muchas gracias, Jimmy, muchas gracias, Dani, qué buena presentación, caray, la verdad. Y una pregunta acerca de lo que ya platicabas, Jimmy, tú al principio, acerca de todo el movimiento ESG, que ha cobrado muchísima fuerza, ¿no? Durante los últimos años y pues se ve que es un movimiento que va a seguir evolucionando. ¿Qué tanto puede ser un eslabón entre las empresas sociales y las empresas con fines de lucro, pero que también quieren, ¿no?, tener quizás este ángulo, este aspecto? O sea, ¿cómo empata un poquito esto? Yo el ESG creo que está muy cercano al mundo de los inversionistas, ¿no? A los fondos de impacto y a otro tipo de fondos. Están realmente como sofisticando. Por un lado, el inversionista cada vez más pide que haya criterios sociales, ambientales y de gobernanza en las inversiones que hace, y los gestores de fondo, pues los fondos responden a esta inquietud de sus inversionistas y cada vez diseñan sus modelos de inversión considerando estos criterios de manera cada vez más profunda, ¿no? Hay unos que son bastante ligeros, pero cada vez más profunda. Y de esa manera, digamos, yo creo que las diferentes causas sociales y ambientales que están buscando organizarse y fondearse, empiezan a voltear a ver a otros fondeadores que no son los filántropos tradicionales, sino son estos fondos, ¿no?, que tienen a su vez esta presión, yo te diría, de ser cada vez más sostenibles. Y yo creo que ahí, si logramos realmente lograr esa conexión virtuosa entre esos dos mundos, se puede potenciar muchísimo el uso positivo del capital con la rentabilidad y con el impacto social y ambiental positivo. Es un poquito la aspiración, ¿no? Y creo que hay varias fuerzas de diferente tipo a nivel local o nacional y a nivel internacional que a mí me hacen pensar que puede cristalizarse esto, o sea, que es algo real que puede suceder pronto. Claro que hay muchos riesgos, ¿no?, ideológicos y de desconfianzas y cosas, pero creo que por ahí va, por ahí lo veo yo. Gracias y felicidades, nuevamente. No, gracias, fue justo en verte. Pues no Pues sé, Dani, creo que ya no tenemos ya ninguna otra terminamos. pregunta, ¿verdad? En No el hay- chat y manos levantadas, amén, en este momento. Nada más que no tengo el nombre a la vista, entonces quien acaba de levantar la mano puede utilizar su micrófono. Soy yo, Maggie. Francisco Escutia de Appleseed. Sí, perdón, es que estoy por teléfono, no me puedo conectar de otra manera. Muchas gracias a James y a Dani. A mí me llama la atención que, por ejemplo, las donatarias autorizadas ya tienen que, como la asociación civil, al parecer, por lo menos desde el punto de vista de Hacienda, no es una sin fines de lucro pura, pues tienen que modificar su objeto social de alguna manera, limitarlo, por lo menos para que sean autorizadas. Tienen ya ese aspecto de transparencia, sujeto de alguna manera a verificación. Lo del impacto no lo tienen como sería a lo mejor el caso de una empresa B. Y tienen también esa limitación de utilidades, de repartición de utilidades, también en el caso de liquidación y en otros supuestos parecidos, y de transferencia de patrimonio a otras entidades. Es decir, como que quieren replicar, si entiendo, en el modelo de, posiblemente, ¿no?, de ley, y de alguna manera también el caso de donatarias, y de alguna manera ya la donataria tiene que estar cargada con todo este tipo de, digamos, características, limitaciones
de alguna manera se están reflejando, o veo que se estarían reflejando en una empresa B, o no sé si también en una empresa social, y en este modelo de ley. Y la única diferencia, si bien entiendo, es que pues la donataria tendría ese beneficio fiscal, y todos estos supuestos de empresa B, empresa social, o posible nuevas regulaciones en México de estas entidades, no contienen estos beneficios, o no contendrían estos beneficios, o no sé si han escuchado, por ahí va la pregunta, que tendrían estos beneficios, digamos, fiscales. Esa es como la primera parte de la pregunta. En todos estos temas de regulación o de certificaciones, etcétera, que pudieran estar reconocidos por gobierno, incluso el gobierno mexicano, ya en derecho positivo, no tienen el beneficio fiscal que tendrían las donatarias. Y lo primero que mencionaba es porque se me hace curioso que las donatarias tienen todo esto, pero sí les dan el beneficio fiscal, y las otras tendrían casi las mismas características, dependiendo que sean, pero ciertas limitaciones, pero sin el beneficio fiscal. Me entiendo yo porque estarían teniendo un objeto comercial, o de especulación comercial o mercantil, o algo por el estilo. Sí, correcto. Gracias, Francisco. Creo que pues, el tema del beneficio fiscal, efectivamente, ¿no? Como lo señalas ahora, la asociación civil tiene estos beneficios que no tienen otros tipos societarios. Y justo, y las empresas, el mundo empresa B, que es el que conozco yo un poquito mejor, pues ahí hay toda una gran discusión. Hay quien dice que no debe de tener un tratamiento fiscal especial, porque justo eso como que genera otro tipo de incentivos y otro tipo de cosas que no son necesarias en una empresa que pretende ser una sociedad mercantil con un modelo de impacto bien integrado y verificable, ¿no? Y hay gente que dice que sí, que tiene que tener, que para que funcione realmente tiene que tener un beneficio fiscal, pero es toda una discusión. Y es interesante lo que señalas en el sentido de algunas características de la asociación civil, digamos que ya en sí coinciden con las características con algunas de la empresa B, ¿no? Que es el propósito, la responsabilidad de los administradores. Creo que eso es algo que no lo contemplan, pero a lo mejor tampoco es tan relevante en la práctica para nosotros, y la verificación de la efectividad de su misión, de alguna manera con el proceso de renovación de su autorización, etcétera. A lo mejor puede de ahí desplegarse un procedimiento, pero coincido, pero al final yo creo que la gran diferencia es, al menos en el modelo de empresa B, que es diferente al modelo de la iniciativa de la Secretaría de Economía. En la empresa B pues es una empresa comercial, o sea, total, sin ninguna limitación a sus utilidades, ¿no? Pero Y, pues, gracias. y agregando a eso, Paco, de toda la legislación en Latinoamérica, ninguna de las jurisdicciones ha agregado temas fiscales, porque nos hemos dado cuenta, bueno, creo que se han dado cuenta en general en Latinoamérica, que al traer temas fiscales a la mesa, el gobierno se asusta un poco más, es algo que no quieren dejar ir tan fácil, y entonces como que escogen sus batallas, ¿no? Entre pelear por tener una identificación y meter un tema fiscal, pues prefieren no meter temas fiscales. Sí hay temas de compras públicas sostenibles y algunos estímulos, pero no necesariamente fiscales, sino que son estímulos como descuentos en pagos de derechos y contribuciones, ¿no? Que no es necesariamente un estímulo fiscal. Sí, gracias. Sí, porque entiendo también que por lo menos en Estados Unidos sí es como una blasfemia decir que los administradores o alguien de la empresa va a trabajar para alguien, para intereses diferentes a producir una ganancia o una utilidad a los accionistas, ¿no? Es como que es lo que se debe hacer, y que realmente es novedoso, y al parecer sí se está aceptado desde Ben & Jerry's y otros supuestos por ahí, que sí hay posibilidad de tener este otro tipo de emisión, objeto social, además de crear utilidades o ganancias a los accionistas. Pero aquí en México no sé
o sea, como que no sé qué tan estricto sea eso, y la pregunta sería, en su experiencia, por ejemplo, esto de las APIs, o no, bueno, no sé si realmente ese es el supuesto, pero históricamente hemos tenido, por lo menos en fusiones y adquisiciones y demás, al crear estos modelos de joint ventures y si sociedad anónima o SRL y el joint venture aparte de los estatutos, etcétera, etcétera, y ahora con las API que se puede tener esa limitación de derechos y partirlos en corporativos y económicos, etcétera. Porque hay donatarias que están realmente, como mencionaba Maru, queriendo, y como mencionaba Luz María, tener este modelo o de, pues, bueno, quiero beneficiar a los demás, pero también quiero tener algún tipo de negocio que genere un excedente que yo pueda destinar a lo que yo quiera sin meterme en problemas desde luego fiscales, ¿no? Y entonces, ¿qué tanto estos modelos, no sé si sea la SAPI el correcto, se puede estructurar para que siempre haya, digamos, esa reinversión de utilidades y patrimonio al objeto social, ¿no? A lo mejor limitando los derechos patrimoniales de los accionistas, dejando a lo mejor con puros derechos corporativos, o a lo mejor a estos beneficiarios de alguna manera dándoles estas acciones con derechos patrimoniales y en derechos corporativos. O sea, una combinación ahí de estructura que realmente, que no sé si esa sea su experiencia de ustedes, y si no, si también se referían a que deriven complicaciones fiscales que realmente pues sea como, pues, probar, pero quizás no funcione, ¿no? Entonces, sí, no sé si más o menos me expliqué cuál sería la... Coincido, o sea, yo coincido que las API y la SA también hay libertad contractual como para pactar la restricción de utilidades o para crear clases de acciones que generen el efecto deseado. Yo creo que sí. Yo sí lo he visto en algunos casos, sobre todo que hemos, por ejemplo, de alguna manera estamos tratando de replicar una cooperativa en una SAPI, porque no, un poquito el tema también de la relación de trabajo y capital, y estamos ahí jugando con las diferentes tipos de acciones y restricciones, etcétera. Pero creo que sí hay espacio para generar estructuras para tener ese tipo de efectos, ¿no? Hay que ver el caso particular y hay que ver el tema fiscal sobre todo, pero coincido que hay herramientas en nuestro sistema para poder diseñar cosas que funcionen dependiendo del proyecto en particular, pero no hay una receta de aplicación general precisamente porque no está contemplado nuestro sistema, y lo cual nosotros creemos que ayudaría mucho, quizá no tanto de la parte legal, sino también para identificarse como empresa social frente a inversionistas y así ampliar la posibilidad de captar inversión sensible a este tipo de proyectos. Pero coincido con tu apreciación. Gracias, sí. Y tenía por ahí otro, porque en este tipo de proyectos, y aprovechando que ahora este año ha salido el tema del famoso beneficiario controlador, en este tipo de proyectos sociales, o de empresas sociales, más en el modelo, digamos, de las trabajadoras, de las artesanas, ¿no? De la industria o de la industria textil o este tipo de comunidades, o en a lo mejor esquema de replicar algún posible cooperativa, ¿no? En una SAPI, ¿quiénes son los que controlan ahí? ¿Sería el grupo en sí de alguien que escoja la comunidad, o estas artesanas, o cómo podríamos, porque ya el órgano de administración normalmente en algunas asociaciones, pues, desde luego son los mismos fundadores, ¿no? O asociados.
y puede ser alguien a lo mejor independiente, pero cuando se crean estas sociedades en las que se busca ese beneficio, quizás el ejemplo que yo estoy poniendo es más a nivel comunidad, no tanto como una empresa que vaya a escalar a nivel nacional y cosas por el estilo, pero sí han tenido alguna experiencia o cuál es, si es que la tienen, cuál es su punto de vista de quién controla en sí a la asociación o esta empresa social en este tipo de proyectos, digamos, quizás más comunitarios. Pues ahí yo he visto ¿Se una elige variedad. a un líder? O sea, he visto una variedad también, he visto una variedad de opciones, ¿no? En este proyecto que estamos trabajando, que un fondo solidario México que quiere apoyar a una comunidad que se quiere organizar ahí en Michoacán, en esta zona ahí del aguacate, del marco y de horror, para café, por ejemplo, y ahí como que no hay los elementos como de cohesión comunitaria para una cooperativa, además de que es un proceso que yo desconozco. Entonces estamos tratando de replicar una SAPI y ahí la idea es que sí se tenga participación en el capital del principio por parte de algunos y otros se vayan integrando al capital poco a poco. Los promotores del proyecto tengan participación del capital y se vayan desdibujando el capital en la medida que el trabajo, con base en irse integrando al proyecto y a los principios del proyecto, etcétera, vaya teniendo más capital de manera que después sea la propia comunidad la que sea dueña del control del proyecto, ¿no? Pero ese es un caso y hay otros casos donde, en el caso de Fábrica Social, por ejemplo, ahí no quieren meter a las artesanas en broncas fiscales, ¿no? O sea, porque hay proyectos donde las quieren, como decir, oye, no, pues fiscalice, reclutemos nuevos contribuyentes para el fisco y hay proyectos que dicen, oye, no, yo no quiero ponerme a reclutar contribuyentes para el fisco, ¿no? Busquemos un modelo donde pueda ellas tener un poquito más de distancia y no las metemos en problemas fiscales. Entonces, depende un poquito de la configuración de cada comunidad, de cada proyecto, ¿no? Sí, y sobre todo que también el tema del beneficiario controlador es algo tan nuevo que yo en lo personal no he visto ningún caso en especial en el que te pueda dar una respuesta clara, ¿no? Porque también depende un poco del órgano que controle y también depende un poco del notario y depende un poco del criterio que se utilice. Entonces, la verdad no te podría dar una respuesta tan clara. Perfecto. Gracias. Sí. Maggie. Muchísimas gracias por las dudas, por los comentarios, por la presentación del día de hoy. Como dijiste, Daniela, hay temas también adicionales a seguir discutiendo con el foro y también sobre todo con el sector de sociedad civil, como mencionaste, James, para ver también desde su perspectiva cómo es que ellos reconocen actualmente la situación de empresas sociales, empresas B y sus necesidades, que como dijeron, pues cada caso debe de evaluarse y que ellas vayan identificando su necesidad. Lo que nosotros también podemos compartir desde Appleseed es, y como mencionaba Maru, que cada vez el marco legal y la forma de poder adquirir donativos o medios para seguir fondeando nuestros objetos sociales llega a complicarse por todas estas trabas sobre regulación, ¿no? Entonces, sí considero que podría ser una muy buena opción el visualizarnos o revisar si empresas sociales sería una forma efectiva de realizarlo. Pero cada caso, como lo han mencionado, debe ser evaluado. Les pedimos si nos pueden ayudar contestando una evaluación de esta sesión. Nada más, Tere me confirma si es factible que vamos a lanzarla en este momento. Ya la lancé, Maggie. También ya les pedí en el chat que por favor nos ayuden contestándola. Ya estamos recibiendo algunas respuestas. La vamos a dejar un minutito más. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No sé, Dani y James, si tengan comentarios finales. Agradecerles nada más de nuevo el espacio, el tiempo. Yo creo que sí, si hay interés, sería bueno, planear alguna otra pronto para seguir conversando. Y gracias a todos. Gracias a Appleseed. Pues muchísimas gracias. Maru.
Gracias, nada más. Yo les puedo decir que me quedé con varias preguntas. Yo entiendo que es cada caso, así que tengan la seguridad. Me gustaría seguir la conversación. Gracias, Dani. Gracias, James. Y obviamente a todos que nos acompañaron y que también, ¿no? Que este espacio es de ustedes, nos ayudan a pensar en qué otros temas, tanto de actualización o de algún foro como este, de una conversación abierta, la podamos estar haciendo entre colegas, entre pares. Siempre será muy rico para nosotros apoyar y coordinar algún otro espacio. James, Dani, seguimos en contacto y les agradecemos muchísimo el espacio y el tiempo y todo lo que nos compartieron. Gracias a todos. Aprovecho también, próximamente vamos a tener otro evento de pausa y reflexión. Justo Luz María, que está el día de hoy aquí acompañándonos, será quien nos esté brindando el siguiente. Estaremos enviándoles la invitación. Por favor, les invitamos también a que compartan estas invitaciones con otros colaboradores. Entre más somos, creo que se enriquece estas discusiones y son para ustedes. Y agradecemos a USAID, que está con nosotros el día de hoy, Lucila, también escuchándonos, para que se pueda generar o se fomente estos espacios de discusión. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Bonita tarde. Gracias. Hasta Dani. luego. Bye. Gracias, Bye. bonita tarde, hasta luego, bye bye. Gracias. Bye. Gracias.